Hola, esta noche seguimos hablando del nombre de Jesús, de ese nombre glorioso, de ese nombre maravilloso, de ese nombre que ha cambiado la historia, de ese nombre que ha cambiado la historia de la humanidad y que quiere cambiar tu historia día tras día, hora tras hora, para que puedas vivir esa vida abundante que Él ha preparado para ti, por esa vida abundante por la cual Él pagó en esa cruz. Mira, en su nombre hay un poder tan grande. Si no has visto el estudio de ayer, te invito a que lo veas porque allí expliqué precisamente cómo solo el nombre de Jesús, solo pronunciar el nombre literalmente salvó a una persona y cambió la estructura celular de un cuerpo. Por eso debemos comprender el valor que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos comprender el valor que Dios ha puesto en nuestra boca, el poder que se desata cuando pronunciamos ese nombre, cuando oramos en su nombre, cuando estamos completamente seguros, sin ninguna duda, de que ese nombre tiene un poder que es superior a cualquier cosa que tengamos que enfrentar, a cualquier enfermedad, a cualquier situación, a cualquier carencia. Jesús no carece de nada. Él lo tiene todo, Él es la plenitud. Y cuando lo llamas a Él, estás llamando a la plenitud en ti y en la situación por la que estás orando, porque eso es Jesús. Jesús merece que lo invoques. Jesús no solo quiere que lo invoques, yo digo esto, sí, Él lo merece porque realmente hizo un sacrificio en esa cruz. Él realmente se puso en nuestras manos. Mira, todo el mundo puede ser salvado si nosotros tomamos posición y comenzamos a pronunciar ese nombre de Jesús con fe en las situaciones, en la vida de los demás, en la vida de nuestros hijos, de nuestros parientes, empezando por la familia, empezando por la casa, empezando por el lugar de trabajo, donde sea que Dios te llame, donde sea que Dios te ponga. Si Dios te pone en cualquier situación, si tú estás trabajando en un lugar, en un sitio, si te encuentras paseando por algún lugar, debes saber que Dios tiene un propósito también allí. ¿Y sabes cuál es su propósito? Que tú demuestres que lo que Jesús hizo en la cruz es poderoso, realmente poderoso, y que puedes tomar ese poder, verdaderamente tomar ese poder y derramarlo sobre los demás para que el mal pueda retroceder. Bueno, cuando pienso en el nombre de Jesús, sabes, no, ¿cómo decirlo? Yo amo tanto a Jesús y cada vez que pienso en Él me emociono, sí, me conmuevo porque pienso en su grandeza, en su belleza, en quién es Él realmente y en que pensó precisamente en mí. Pero ¿te das cuenta de que pensó precisamente en ti? Él, el creador del universo, Él lo ha creado todo. El universo, no estoy hablando solo de la Tierra, no estoy hablando solo de la Tierra, que ya es mucho, no estoy hablando solo de los cielos, de los mares, de los bosques, de los animales, de las plantas y de las personas. Estoy hablando del creador del universo, que aún no se logra medir. Y ese maravilloso creador del universo, ese Jesús que estaba presente desde el principio de todo, te quiere a ti, quiere tu corazón sincero para que Él pueda manifestar quién es realmente a través de tu boca, a través de tu vida, para que otros también puedan conocerlo y experimentar su amor. Cuán precioso, maravilloso, glorioso es ese nombre que contiene el poder, amén, que tú puedes utilizar. Aleluya. Soy una romántica cuando hablo de Jesús, porque mi prometido Pepino es mi esposo y lo amo por encima de cualquier otra cosa, porque el Señor nos ha unido. Pero con Jesús hay un amor que es diferente. Es un amor de relación, es sobrenatural, que cuando tienes ese amor de relación sobrenatural con Jesús, cuando recibes ese amor de Jesús, cuando estás lleno, estás completo porque recibes su amor y vives de su amor, no buscas el amor en el otro, sino que buscas cómo dar amor al otro. Y esa es la belleza de la relación entre esposo y esposa. La belleza de la relación entre esposo y esposa, lo que muchos no saben, y por eso se arruinan tantos matrimonios
y ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto, porque estoy hablando del nombre de Jesús. Pero el problema es este, que se busca el amor en otra persona, se espera que esa persona pueda cumplir los deseos de tu propio corazón. Y entonces tú buscas, o sea, quieres estar con un hombre, quieres estar con una persona, ¿por qué? Porque esa persona debe completarte, pero no es así. Eres tú quien, si dependes del cielo, si dependes de ese amor que ese Jesús maravilloso, glorioso, poderoso y que te ama por encima de cualquier otra cosa, te da ese amor. Cuando estás lleno de ese amor, eres completo, completo y estás listo para dar, porque ríos de agua viva brotarán y tú darás a tu esposo sin reservas. Tú darás y él conocerá a Jesús porque te verá y dirá, pero ¿qué le ha pasado a esta mujer? Maravillosa, que se ha vuelto aún más maravillosa de lo que era antes. Él querrá conocer a Jesús y a su vez se llenará del amor del Señor. Tú llena del amor del Señor, Él lleno del amor del Señor. Todos tendrán el mismo deseo que está en Cristo Jesús, dar. Cuando no tienes el deseo de dar, no has entendido a Jesús. Solo cuando tienes el deseo de dar, cuando tienes el deseo de elevar al otro, solo cuando no pretendes que el otro te dé, sino que eres tú quien da, el otro conocerá a Dios a través de ti y también deseará recibir ese amor que tú recibes, ese amor que sabe dar. Y cuando sean dos los que dan, entonces todo funcionará en su casa, en la pareja, en la familia, porque el reino de Dios es dar. Y Jesús vino a anunciar el reino, no vino a anunciar una teoría, una democracia, una ley. Él vino a anunciar el reino y el reino es donde se da. Cuanto más das, más recibes. Este es el reino. Amén. Entonces, volviendo al nombre de Jesús, porque ese es el tema, pero cuando pienso en Jesús, solo pienso en cosas hermosas, así que también puedo extenderme en otras cosas, pero creo que esto es una respuesta para una persona que está siguiendo. Si estás pensando que esa persona no te está dando, que ese hombre no te está dando, que tu esposo no te está dando, que tu esposa no te está dando, que tus hijos no te están dando, es porque necesitas la plenitud, la revelación de la plenitud del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús que tiene por ti, que sacrificó a sí mismo para que tú pudieras estar lleno de Él. Y cuando estás lleno de Él, de ti mismo brota, fluye ese amor, esos ríos de agua viva, como dice el Señor. Amén. Amén. Esto es para ti. Aleluya. Sigamos adelante. El nombre de Jesús, segunda parte. Te recomiendo que veas la primera parte de ayer. Entonces dice, en Efesios 4:10, Pablo dice, aquel que descendió, es decir, Jesús, aquel que descendió del cielo. Quiere decir que Él ya era preexistente. Aquel que descendió, disculpen aquí, eso es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió y luego también ascendió por encima de todos los cielos, por tanto, por encima de cualquier batalla espiritual. Él ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en ese todo está incluida tu vida, está incluido tu corazón, está incluido el ambiente en el que vives, está incluido todo. Su nombre, cuando lo pronuncias, lo llena absolutamente todo, lo sana todo, lo cura todo. Siempre, siempre es el poder de su nombre. Es más, quiero ir directamente contigo a ver exactamente qué fue lo que sucedió. Aquí está, justamente con Pedro y Juan, quienes fueron al templo. Leámoslo juntos porque este contexto es muy importante. Mira, entonces aquí estamos.
Pedro y Juan subían a la puerta del templo para la oración de la hora novena, así que su mente estaba enfocada en ir a alabar al Señor. Entonces, cuando tú estás enfocado en ir a alabar al Señor, ya tu corazón está listo, ya tu mente está dirigida al Señor, ya todo se prepara, ¿verdad? Es como cuando piensas en un plato que te gusta, un buen plato de espaguetis, un buen plato de ravioles caprese, ya se te hace agua a la boca, ya lo deseas. Y así es como debes ir a la presencia de Dios. Y así Pedro y Juan ya saboreaban todo mientras caminaban, ya sentían, ya imaginaban lo hermoso que sería alabar al Señor, glorificarlo, celebrarlo. Y entonces, ¿qué sucede? Se encuentran con un hombre cojo de nacimiento, al que cada día dejaban en la puerta del templo llamada la Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. Entonces, al ver a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna, pero Pedro, junto con Juan, fijando los ojos en él, y ellos ya saboreaban, ya sabían a dónde iban, porque poco antes habían recibido el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que tú tienes, ellos lo habían recibido. Justo en el capítulo anterior leemos que el Espíritu Santo descendió con todo su poder en lenguas de fuego, es decir, el Espíritu que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Qué hacen estando llenos de ese Espíritu Santo? Dicen, míranos, míranos. Cuando tú representas a Cristo, cuando tienes la plenitud de Cristo dentro de ti, cuando sabes que Cristo está viviendo en ti, puedes decirle a una persona, mírame, porque yo tengo algo que quiero darte. Hay algo que quiero liberar sobre tu vida, hay algo que tú aún no tienes o que aún no has comprendido y que yo quiero liberar porque tengo a Cristo dentro de mí. He sido cambiado y transformado. Tengo algo que tú necesitas. Amén. Y es esta conciencia la que te permite usar el nombre de Jesús con poder. De hecho, miren lo que dice. Dice, míranos. Y él los miraba atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dice, quiero darte algo grande que ni siquiera imaginas. Tengo algo para ti de lo que ni siquiera tienes idea de qué es. No se trata de unas pocas monedas para llegar al final del día, tal vez. Se trata de la gloria eterna, se trata del conocimiento de aquel que creó el cielo y la tierra. Eso es lo que quiero darte. Y de hecho habla de la plata y el oro, eso que todas las personas normales, que el mundo piensa que es importante, de hecho se quiere que los hijos vayan a la escuela porque deben tener un buen trabajo y luego deben ir a la universidad y está bien así porque deben tener un buen trabajo, porque deben mantener a la familia, todo correcto. Pero antes de todo esto, antes de buscar cómo obtener la plata y el oro, hay que conocer al Señor, porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Pero ese hombre no necesitaba la plata ni el oro. Ese hombre necesitaba a Cristo, así como tú necesitas a Cristo, como tu hijo necesita a Cristo, como todos los que te rodean necesitan primero a Cristo, que es el dueño de la plata y del oro. Y es por eso que Pedro y Juan, o mejor dicho, Pedro, ya que solo él habló, le dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Mira, se ha movido. Aquí te lo doy. ¿Qué dice? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de ese Jesús que es el Cristo, el ungido de Dios, el Nazareno, aquel que nació en la ciudad de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda ahora. De hecho, solo le dice, anda, pero lo toma de la mano derecha y lo levanta. Y en ese instante las plantas de los pies y los tobillos se fortalecieron. ¿Ves cómo la acción debe acompañar la proclamación? Esto es fe. No solo cuando dices, yo oro por ti para que te levantes. No, Pedro fue claro. En yo plata y oro no te doy, pero también porque no lo tengo. Pero aunque lo tuviera, este hombre no habría necesitado ni plata ni oro, porque lo que necesitaba era la sanidad. Entonces dice, plata y oro no te doy, pero en el nombre de Jesucristo, el Nazareno anda.
y luego puso acción. ¿Cuánta fe puso Pedro al proclamar el nombre de Jesús? Aleluya. En ese instante las plantas de sus pies y sus tobillos se fortalecieron y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. No alabó a Pedro, alabó a Dios porque entendió que no era Pedro, sino que comprendió que Pedro usó el nombre de ese Jesús que hasta hace poco predicaba en ese templo, que hasta hace poco hablaba por las calles de Jerusalén. Ese cojo entendió que se había encontrado con Jesús y eso es lo que tú debes llevar a ese Jesús. Y las personas deben entender cuando te encuentren a ti que están encontrando a Jesús. Amén. De hecho, él lo había entendido, pero los demás no. De hecho, Pedro, todos decían, miren, ups, 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 ups. Hoy esto va realmente rápido. Todos pensaban que era Pedro quien hacía el milagro, pero Pedro dice, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué se están asombrando de esto? ¿Por qué fijan la mirada en nosotros? Como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre. Es decir, ¿por qué nos miran a nosotros? O sea, él, el cojo, fue sanado porque Pedro proclamó el nombre de Jesús, lo levantó y ha entendido que ha sido Dios, porque entró en el templo alabando a Dios y las personas alrededor no. De hecho, más adelante dice, es por la fe en su nombre. Su nombre ha fortalecido a este hombre que ven ustedes y conocen. Y es la fe que se tiene por medio de él la que le ha dado esta perfecta sanación en presencia de todos ustedes. Amén. Entonces, ¿qué es? ¿Que fue Pedro? No. ¿Fue Juan? No. Sino que fue la fe en el nombre. ¿Ves lo claro que fue Pedro? Pedro dijo que no es una oración, no es una forma de decir, no es una manera de hacer, es liberar el poder de su nombre, porque él dijo en el nombre de Jesucristo el Nazareno, lo especificó. Especificó en el nombre de Jesucristo el Nazareno camina. Y de hecho dice, es por la fe en su nombre, porque su nombre ha fortalecido a este hombre. No fue mi oración, mi palabra, mi convicción, no fue el hecho de que no le di plata ni oro, sino que fue el nombre de Jesús el que fortaleció a este hombre que ven ustedes y conocen. Saben bien que hasta ahora él nunca había podido caminar, pero el nombre de Jesús, aunque Jesús no esté aquí, nos ha dado la autoridad de usar su nombre. Aprendan, decía Pedro. Pedro quería decir, miren, reconozcan el poder del nombre de Jesús, de ese Jesús que ha ido al cielo y nos ha dado la promesa. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Aleluya. Y Pedro tomó ese poder, dijo, si este es el momento, Él lo prometió, yo lo creo, entonces uso su nombre. Porque sin Él no podemos hacer nada, pero con Él en nuestra vida, con el poder de su nombre, realmente podemos ver milagros, maravillas. Esto es lo que el Señor verdaderamente quiere de ti, que camines con fe y de corazón en el poder de su nombre. Todo el poder del Espíritu Santo se mueve cuando invocas el nombre de Jesús con fe en esa situación, sin luego destruir tu proclamación, tu oración, con palabras de queja o diciendo, y quién sabe, tal vez esperemos, veremos. No, 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 Pedro no dijo ni quién sabe, ni tal vez, ni esperemos. Pero él dijo,
en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, camina. Y luego lo levantó, le dijo, ahora es tu momento de poner tu fe junto con mi fe, junto con la fe de Cristo Jesús, que ya ha visto este milagro porque ya lo ha realizado en el cielo. Ahora tú caminas por el poder de su nombre. ¿Cuánto necesitamos nosotros comprender el poder del nombre de Jesús? ¿Cuánto podemos nosotros utilizar el poder del nombre de Jesús? Pero para esto tú debes conocer su amor, cuánto te ama, cuánto amaba a este cojo Jesús, cuánto amó Jesús a Pedro, cuánto amó Jesús a Juan, cuánto ama Jesús a todo el pueblo, amaba Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido recogerte? Dice, como una gallina quiere recoger a sus polluelos, pero ustedes no han querido. Así que el amor de Jesús es tan grande que se jugó la carta, la última carta, y es la carta de su nombre. Jesús hizo todo lo que podía hacer y al final dijo, yo debo ir al Padre, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, que es Dios, que vivirá, que estará sobre ustedes y estará en ustedes. Y les dejo la autoridad en mi nombre. Jesús lo dio todo por ti, porque te ama de verdad, porque en verdad no quiere que sigas viviendo en esa situación sin reservas. Ten fe en el poder de su nombre, porque Jesús no se echa atrás, de lo contrario se habría echado atrás en la cruz. No lo hizo entonces, que era el momento más difícil. Imagínate si se va a echar atrás ahora, ahora que está en el cielo resucitado, que está mirando a cada uno de nosotros y que está intercediendo para que usemos su nombre. Cuando la Escritura dice que Él en el cielo está intercediendo por nosotros, pero según ustedes, según tú, ¿por qué está intercediendo? Por ti, por mí, para que nosotros comprendamos este conocimiento, para que tomemos esta fe y este poder que hay en su nombre. Aleluya, aleluya, amén. Entonces, Él ha subido por encima de todos los cielos, está intercediendo por nosotros para que llene todas las cosas. Llena todas las cosas, todo, tu corazón, tu mente, tu manera de hablar, tu entrar, tu salir. Todo está lleno de la presencia misma de su gloria, porque Él está en todas partes, sin excepción, donde quiera que tú te muevas. Y como Él está en todas partes, cuando declaras el nombre de Jesús en esa situación, Él está allí, listo para hacer lo que tú estás declarando, decretando en su nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, porque Él ha subido por encima de todos los cielos, pero llena todas las cosas. Aleluya, aleluya. Mira a Pablo. Cuando Pablo escribe a los romanos, él de inmediato, entonces imagina a Pablo escribiendo a los romanos, romanos que crearon las leyes de los romanos, aún hoy siguen vigentes. Así que los romanos son calculadores, romanos que piensan de manera práctica, no piensan al modo hebreo. Por lo tanto, son prácticos, matemáticos. Los romanos tienen su propia forma de pensar. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo comienza su carta a los romanos? Dice Pablo, se presenta siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, es decir, llamado a ser mensajero, llamado a traerte esta noticia, apartado para el Evangelio de Dios, es decir, yo he sido apartado para traerte la noticia, el Evangelio de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, dice, mira que esto que te estoy diciendo ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo. Todo. Él empieza precisamente con el Hijo. Él empieza precisamente con Jesús, el Cristo, el Nazareno. Habla a los romanos de inmediato sobre Jesús.
Él introduce a Jesús enseguida, no hace otros preámbulos. Deben creer, deben hacer esto, deben hacer. No. Él presenta a Jesús de inmediato. ¿Por qué? Porque los romanos tienen una mente matemática y lógica y entonces Él va directo al grano. Y por eso, si tienes una mente matemática y lógica, debes ir directo al grano, porque así habló Pablo a los romanos y así te hablo yo a ti. Amén. Dice, concierne a su Hijo, nacido de la descendencia de David según la carne, pero declarado Hijo de Dios con poder. Vean, los romanos eran muy atentos al poder porque los romanos eran combatientes. Ellos querían ser poderosos porque habían conquistado, habían construido todas las carreteras, habían conquistado la mitad del mundo conocido. Los romanos sabían lo que era el poder y estaban interesados en el poder. ¿Y qué dice Pablo como primera cosa? Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, mediante la resurrección de entre los muertos. Así de directo va Pablo. Inmediatamente dice, Él es poderoso, Él es un espíritu de santidad y Él ha resucitado de entre los muertos, es decir, Jesucristo, nuestro Señor. Así se presenta ante los romanos. Y Jesús es ese Hijo de Dios que contiene todo el poder, que contiene toda la santidad, que ha resucitado de entre los muertos. Cristo, Jesús el Señor, por medio del cual hemos recibido gracia. Yo he recibido la gracia, dice Pablo. ¿Y tú? Yo he entendido qué es la gracia. ¿Y tú? Cuando leas la Escritura, léela tal como fue dirigida, tal como fue dicha de manera natural. No la leas de una manera santurrona, así. Léela de una forma práctica y lo entiendes. Porque Pablo está diciendo, por medio de este Jesús santo, por medio de este Jesús resucitado, yo, y si quieres tú también, has recibido gracia y apostolado. ¿Por qué? Porque has recibido esta gracia del Señor Jesús y el apostolado, es decir, que vas a contarlo a los demás, o sea, que has sido enviado. Apóstol es aquel que ha sido enviado para que se obtenga la obediencia de la fe entre todos los extranjeros por su nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener? La fe en su nombre, entre los cuales están también ustedes. Tú también estás entre ellos. Tú también eres uno de ellos. Tú puedes obtener la obediencia a la fe. Tú puedes lograr esto. Confía en el Señor Jesús. Conoce la Escritura, conócelo a Él, ve a su presencia, alábalo, exáltalo. Él, cuando tú exaltas y alabas al Señor Jesús, Él transfiere en ti la conciencia y la convicción de que así como Él resucitó, y recuerden que ayer hablé en Apocalipsis, así también has resucitado tú, que toda la deidad tú, como es Él ahora, nosotros, la Escritura dice que hemos resucitado en una resurrección semejante a la suya, lo que significa que esos ojos de fuego, esa espada de doble filo, eres tú. Amén. Y es por eso que dice a los romanos, habla de poder, habla de santidad. Santidad significa estar apartado, significa que algo está verdaderamente separado del mundo, y eso eres tú, entre los cuales estáis también vosotros, llamados por Jesucristo, a los que estáis en Roma, amados por Dios. ¿De dónde eres tú? ¿No eres de Roma? ¿Eres de Catanzaro? ¿Eres del Piamonte? ¿Eres de Turín? ¿De dónde eres? Tú has sido llamado a ser santo, eres amado por Dios, llamado santo. Pablo te lo está diciendo a ti. Dice, ¿has entendido la gracia y el apostolado que has recibido? ¿Has comprendido la santidad y el poder del nombre de Jesús que te ha sido dado? Y entonces termina con gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Mira, luego habla a los judíos. Habla a los judíos y les cuenta, comienza contándoles todo.
Después de haber hablado antiguamente muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, porque los judíos conocían a todos los profetas. Así que a los romanos les habla enseguida del poder de la santidad y en cambio a los judíos les cuenta toda la historia. Dios, después de haber hablado, porque los judíos lo sabían todo. Antiguamente os lo ha dicho muchas veces y de muchas maneras ha hablado a vuestros padres y lo tenéis todo escrito en la Torá, en los profetas, por medio de los profetas. En estos últimos días, y aquí Pablo lo aclara, dice, ustedes han escuchado, han leído, Dios les ha hablado muchas veces por medio de los profetas, pero luego al Hijo no le creen, porque dice, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo. Mira cómo Pablo logra llegar de inmediato al corazón de las personas, cómo se los muestra. Y así es como debes hablarle a las personas, debes entender cómo piensan para que puedas anunciarles el nombre de Jesús, el poder que hay en ese nombre. Y por eso dice, en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. Jesús, heredero de todas las cosas, por medio del cual también creó los mundos. Entonces Él dice, ese Jesús del que te estoy anunciando, del que has oído hablar por los profetas, que has leído en los profetas, ahora te lo quiero presentar porque es Él quien ha creado los mundos, el que te estoy presentando. Y luego habla de Jesús de inmediato, mira qué hermoso. Habla de Jesús de inmediato a los judíos que conocen a Dios, que conocen el esplendor de Dios. En aquella época habían leído en Segundas Crónicas 20 cómo Dios salvó a Josafat, donde los enemigos se hicieron la guerra entre sí solo porque ellos alabaron al Señor, porque Él es bueno. Entonces Pablo dice, o quien haya escrito la carta a los hebreos, porque la autoría no es, se dice que es de Pablo, que no es de Pablo, pero en todo caso es del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo habla de Jesús, habla de Jesús. Y entonces escucha estas palabras, hazlas tuyas porque este es tu Señor, porque Él es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de ese Dios del que ustedes han hablado, del que han dicho, del que han escrito. Jesús es el resplandor de esa gloria, es la impronta de su esencia, de la esencia de Dios y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Por lo tanto, los judíos tenían una altísima consideración por los ángeles. Tanto es así que los ángeles actuaban mucho y ellos conocían el poder de los ángeles, como se relata en el Antiguo Testamento. Y Pablo, o quien haya escrito Hebreos, enseguida dice, yo les presento a ese Jesús del que ustedes seguramente ya han oído hablar. Ustedes han escuchado a los profetas, han leído a los profetas, pero hay uno que es mucho más superior a los ángeles, se ha hecho mucho más superior a los ángeles y quiero volver a leerlo porque haz tuyo este verso, porque cuando hablas del nombre de Jesús puedes decir esto, Jesús, tú eres el resplandor de la gloria de Dios, tú eres la imagen misma de la esencia de Dios. Y cuando caminas, tú eres la imagen misma de la esencia de Dios, porque Cristo está en ti, esperanza de gloria. Cristo en ti, esperanza de gloria. Es decir, ese Cristo que vino a vivir en ti, en la persona del Espíritu Santo, espera poder manifestar su gloria cuando pronuncias su nombre y tú, y lo autorizas a hacer milagros.
Cuando pronuncias su nombre, lo estás autorizando a entrar en la situación, aleluya, y a hacer esos milagros de los que tienes necesidad, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y la gloria es poder, la gloria es presencia, la gloria es esencia. Es Él y tú eres la imagen de su esencia. Y Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y te ha perdonado toda la belleza que Él es, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de la esencia de Dios, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dijo, voy a morir porque me necesitará mi nombre, porque quiero cambiarle la vida, porque en cuanto me llame, en cuanto crea en mi nombre, en cuanto entienda el poder de mi nombre, podré intervenir en esa situación y cambiaré todo. Cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es tu Señor, el Señor Jesucristo. ¿Cuánto confías en el Señor Jesucristo? Quiero orar por ti esta noche para que puedas recibir esta verdad, que Jesús en todo su esplendor, en su máximo poder, te ha dado la autoridad de usar su nombre para que Él pueda intervenir en tu situación. Oro para que esto se convierta en una verdad en tu vida y puedas disfrutar de cada beneficio que proviene de su nombre. Amén. Te bendigo. Te espero para la próxima enseñanza sobre el nombre de Jesús que cambiará tu vida. Te bendigo. Adiós.